Seguimos instalados en la zona del lago Puyehue y hoy nos espera una jornada intensa de ruta y naturaleza. En el capítulo anterior muchos vieron que cruzamos a Argentina para conocer Bariloche, y siendo muy honestos, Bariloche es increíble, pero con el poquito tiempo que teníamos, sentimos que la ciudad era demasiado grande y movida para lo que buscábamos ese día. Preferimos disfrutar de la calma de Villa La Angostura y guardar las energías para lo que viene hoy. Así que hoy vamos por nuestra revancha en la cordillera. Cruzamos nuevamente el paso Cardenal Zamoré, pero esta vez con un objetivo muy distinto: internarnos en el Parque Nacional Nahuel Huapi para buscar dos tesoros que están a pasos de la frontera, pero que muchos pasan de largo: las cascadas Dora y Santa Ana. Paso Internacional Cardenal Zamoré, y vamos a comenzar mostrando la parte inicial del Parque Nahuel Huapi, que queda del otro lado de la frontera, justo cruzando el límite entre Chile y Argentina, a escasos, no sé, será 1 o 2 kilómetros. Hay unas cascadas muy lindas que tenemos que partir por ahí visitándolas, junto también con mostrar cómo es el paso internacional, para luego bajar por el Parque Nacional Puyehue. Así que hoy estaremos en Argentina, Parque Nacional Nahuel Huapi, y luego en el Parque Nacional Puyehue. Así que vamos andando. Acá está la aduana chilena y nos vamos hacia Argentina. Mira, nos pidieron acá en la aduana, nosotros avisamos que íbamos a estar del otro lado de la cordillera sin cruzar por la aduana argentina. Y nos dijeron, esto está antes, y nos dijeron que teníamos que pedir autorización a CONAF. Nos pareció súper extraño porque estamos del lado argentino y eso pertenece al Parque Nacional Nahuel Huapi. Y ayer preguntamos en el paso internacional en Argentina cómo lo teníamos que hacer, porque no llegamos hasta ahí para ir a los saltos. Y nos dijeron que avisáramos en Chile, en la aduana. Sí. Avisamos la aduana y dijeron no, hay que ir a CONAF, hasta abajo. Y además igual nos asustaron un poco, como dijeron que si no teníamos el permiso, millones de cosas. Claro, entonces el permiso bajamos de CONAF y qué sé yo. Sí. Fuimos a CONAF, le preguntamos, le dijimos a la persona que estaba atendiendo en CONAF y nos dijo, no, nada que ver, nosotros no tenemos nada que ver con esa parte a la que van ustedes, sí, porque pertenece a Argentina. Así que nada, por resguardo de nosotros, porque al final no tenemos dónde avisar que vamos, digámoslo a nuestra familia, de hecho tampoco saben. Bueno, y además, cruzando la aduana argentina, toda esa parte del Parque Nacional Nahuel Huapi, que ya lo visitamos, lo pueden ver en el otro video, es realmente precioso. Pueden llegar a Villa La Angostura, que es un pueblo encantador. Sí, y está lleno de lagos. Es muy, muy, muy bonito. Vayan con su traje de baño y con ganas de estar ahí caminando en el pueblito, la villa. Muy lindo. Así que ahora comenzamos. Aquí estamos en Chile y ahora estamos en Argentina. Paso Internacional Cardenal Antonio Zamoré, 1321 metros sobre el nivel del mar. ¿Piso Chile? Piso Argentina. Primero vamos a ir a conocer unos saltos preciosos que vimos en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en Argentina. Y luego nos vamos a conocer el Parque Nacional Puyehue, en Chile. Son casi las 10:30 de la mañana. Cruzamos el paso internacional por el lado chileno, la aduana, a eso de las 9:30. Y bueno, hemos demorado un montón porque están arreglando el camino. Bueno, todo para mejor. Así es. No vamos a cruzar la aduana argentina porque estas cascadas a las que vamos deben quedar un poquito más allá nomás. Yo creo que a unos 1 o 2 kilómetros más abajo. En el video anterior mostramos un poco más de este parque nacional porque cruzamos hacia Bariloche y conocimos la Villa La Angostura, que es preciosa. Y para llegar ahí uno tiene que atravesar el Parque Nacional Nahuel Huapi, que es muy lindo. Hemos llegado al inicio del sendero, Parque Nacional Nahuel Huapi. Vamos a conocer la cascada Dora y la cascada Santa Ana. Estas dos cascadas deben ser las cascadas más conocidas y más impresionantes, especialmente la Santa Ana del Parque Nacional Nahuel Huapi. Nos vamos a demorar para llegar a ellas cerca de 2 horas, mientras la Cata está peleando allá atrás. ¿Qué te pasa, Cata? No sé, hay un mosco gigante que me quería
Hoy estamos ¡Ah! ¡Oh! Estamos partiendo el sendero. Senda Cascada, Dora y Santa Ana con unos tábanos. Ya, partimos. Vamos, vamos, vamos. Ay, ojalá que se vayan. Empezamos el sendero hacia la cascada Dora y cascada Santa Ana. Este recorrido nos va a tomar cerca de 2 horas para llegar a las dos cascadas. La cascada Santa Ana es la cascada más impresionante de todas, según lo que dicen. Nosotros no las conocemos, pero por lo que hemos visto en fotos, la cascada Dora también es muy linda. Son cerca de 20 minutos para llegar a la cascada Dora y después tenemos que caminar cerca de 1 hora y media más para llegar a la cascada Santa Ana. Vamos a dejar en la descripción de este video las indicaciones con Google Maps para llegar a este lugar. Cata, va escuchando, ya estamos llegando al borde del río. ¿Verdad? Dentro de poco deberíamos empezar a escuchar la cascada Dora. ¿Cómo vas? Súper, porque es casi todo muy plano y estamos bien tapaditos con los árboles, así que a veces nos llega el sol, pero pocas, porque digamos, ayer nos morimos de calor. Uy, ayer hacía mucho calor. Sí. Mira, aquí llegamos a un lugar con indicaciones. Ahí dice Cascada Santa Ana, 1 hora. Claro, pero Llegamos acá al lado. A las 11:42 empezamos, o sea, a las 10:42 empezamos y son 11:30. Y cascada Dora a 20 minutos. Desde la indicación que decía cascada Dora 20 minutos, caminamos 30 segundos y en verdad ya se ve allá al fondo. Así que vamos a bajar para llegar a ella por abajo. ¡Qué bonita! Oye, que se ve linda. Recién vimos gente pasar que pasan directo a la cascada Santa Ana. Pero ya desde acá esta cascada Dora se ve muy linda. Uno se puede acercar harto a la cascada, así que vamos a ir caminando por estas rocas hacia allá. Anda harta gente en el sendero, pero poca gente en esta cascada. Estamos casi solos. Yo no sé, pero yo creo en la fuerza, en las energías. Y acá está, wow, una energía, ganas de gritar, soy libre. todo aquí y toda mojada. Vengan, pasen por esta cascada, por este salto, porque es muy bello. Y además de bello, liberador. Estoy loca. Algunos me entenderán. No me quiero ir, me quiero quedar más rato acá. Si pueden quedarse más rato, tiene una tremenda energía. Tenemos más cosas que ver hoy día, así que No sé, nos pero vamos. está muy genial. Ya, mira, llegamos a la bifurcación. Dice cascada Dora 20 minutos, pero en verdad menos. caminas 2 minutos y ya ves la cascada. Es menos. Si vienes con taco, ahí te va a demorar 20 minutos. Y como yo con estas zapatillas, igual, Nada, súper bien. igual lo puedo hacer. Así que ahora vamos a la cascada Santa Ana, que queda a 1 hora. ¿Qué hora es? Son, en este momento, son las 11:30 de la mañana. 11:30 estuvimos, 25 minutos allá. Estando, paramos, sacamos fotos, contemplamos, porque a las 11:05 empezamos a bajar desde acá. Así que pasen por ahí primero y después ahora nos vamos a Santa Ana. La Cata me va preguntando cuál es la diferencia entre salto y cascada y catarata. Y no tenemos señal, así que la dejamos pendiente aquí para después preguntar a ChatGPT. ¿Ustedes saben? Dejen sus comentarios.
El camino ha sido casi todo el rato plano, pero recién encontramos la primera bajada y una subida. Pero muy piola, muy leve. Solo que muy resbaladiza. Sí, la Cata venía patinando en toda la subida y la bajada. Se fijan que el suelo es bien arenoso y gran parte del entorno que se ve acá en este parque tiene harta, como una especie de arena que debe ser ceniza volcánica. Estamos al lado del volcán Puyehue. Llegamos al río nuevamente. ¡Ay, no! Hay que cruzar el río. Hay que cruzar el río. Cascada Santa Ana, 35 minutos. No sabía que venía y está incluido esto. Pero no se ve difícil, no se va llorona. Los días en el sur nos han tocado perfectos, despejado completamente, y a mí me encanta salir a hacer estas cosas con cielos despejados. Hay muchas personas que les gusta que el cielo esté un poco más nublado para que haga menos calor, sufrir menos con eso, pero a mí me encanta el cielo despejado porque los colores se ven más vivos, los colores de todo, del bosque, del agua. Me gusta ver eso. Ahora hay un poco más de bajada. Hay unas cuerdas en las que uno se puede agarrar. ¿Sabes que me asusta un poco cuando veo gente que va subiendo y va súper cansado? Bueno, esperemos que no nos pase. Ya estamos viendo la cascada. Ya se ve desde acá. ¡Qué lindo! Una caída de agua de 40 metros y tiene una cueva debajo. Está muy linda. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Intento de Cristóbal por cruzar. Vamos a ver. Deberíamos haber traído los zapatos de agua. No sé a dónde quiere ir. Y creo que tal vez no pensó bien antes de cruzar. Crucé al otro lado del río. La vista está increíble. Oye, esta cascada está preciosa. Hay personas, ahora... Ah, ahí se ven, po. Hay personas que están allá, debajo de la cueva. Las personas se ven como hormiguitas ahí. Y bueno, vamos a ir para allá, pero después nosotros tenemos que subir todo esto. Intento de devolver. Cristóbal había ido para allá porque estaba volando el dron. Oye, loco, ¿Qué pasó? vienes llegando de frente. Ah, sí. ¿Ah? Están súper resbalosas las piedras. ¿Y estás congelado? No, está rica el agua. ¿Podrías tirarte entonces? Sí, me voy a tirar. ¿En serio? Oye, ¿alguien se tiró? ¿En serio? Sí, tírate. Tírate. Vamos rodeando la cascada ahora. Vamos a subir para ese lado. Qué linda la cascada, ¿te gustó? Oye, de acá se ve así como bien bonito, así como... Sí, precioso. Mira, hay un pajarito acá al lado. Me gusta ese canto. Está muy lindo acá. Falta poco.
Estamos llegando, mira las rocas, cómo son acá. Mira, Cata, ¿dónde estamos? Qué lugar más impresionante, ¿eh? Estamos en la cueva detrás de la cascada. Estamos en la época de los dinosaurios. Arriba nos estamos escondiendo de los dinosaurios. Aquí, en la cueva. Sigamos un poco más allá. Y mira cómo son las piedras, las formas, los cortes que tienen. De los dinosaurios. Ya, y ahora hay que caminar por acá. Como Cristóbal. Si te caes un poco, ruedas para abajo. Estamos realmente maravillados. Qué lugar más lindo. Si andan por acá, cerca de Puyehue, no duden en cruzar la frontera a escasos kilómetros desde el límite entre Chile y Argentina. Para el lado argentino está esta cascada. Cascada Santa Ana. Mira qué maravilla. Llevamos acá mucho rato, no nos queremos ir. Ahora nos vamos, hemos estado mucho rato. Cristóbal dijo que las dos teníamos que estar afuera y son las 1:30. Así que hay que irnos, nos toca bastante seguida. Despedirnos con esta cascada atrás, hermosa. Y, importante, si tienen un poco de vértigo, yo tengo un poco de vértigo. Yo sé que no me voy a caer, pero igual da un poco de cosa. Ya. Y recién conversábamos, por lo menos yo creo que debe ser una de las cascadas más lindas que he visto. Sí, de lo que hemos Así visto que, por ahora en el mundo. Súper recomendado. Si tienen alguna cascada igual o parecida o más linda que esta, con esta cuevita atrás y la cascada gigante, coméntenos y cuéntenos para ir. Con cuidado con caerse. Quiero mencionar algo importante. Esto es para todos. Y vi al niño más pequeño, le pregunté al papá, 5 años tiene. 5 años el niñito. Y de hecho estaba bajando de donde se puede ver de la cueva. Así que niño de 5 años haciendo esto. Para que sepan que pueden venir con niños al menos desde 5 años. Demoramos lo mismo de bajada hasta la cascada Santa Ana y de subida. Dimos recién la hora y nos fuimos de la cascada 1/4 para las 2:45, o sea, 1:45, y llegamos a las 2:45 a la división de la cascada Santa Ana y Dora. ¿Viste este árbol? Está apoyado sobre las ramas del otro. ¿Y está vivo? No lo sé. Cristóbal 2, tábanos 0. No son tábanos, son unos moscos muy molestosos. Ya, vamos. Y son las 3. Con 15 minutos de la tarde. 3:15. Estamos llegamos a la carretera. Hay hartos autos estacionados acá. Así que, a ver, ¿cuánto nos demoramos en total? 1/4 para las casi 11. 5 horas. Y vuelta con descansos. Sí. Pero antes de irnos, me gustaría saber tu opinión respecto de este lugar. Está hermoso, me encantó. Dificultad media baja. Media voy a decir por el tema de las zapatillas y de las bajadas que después son subidas. Pero está súper apto para todos, hermoso. Y de hecho esa última cascada, la Santa Ana, aparte de una cascada gigante, tiene una cueva que no sé de qué manera se hizo, cuánto tiempo demoró en realizarse. O sea, está precioso y que además puedes estar ahí, frente a ella, detrás de ella. No. Y no se pierdan también la otra cascada. Oye, sí, esa otra cascada donde no va casi nadie,
Es muy linda y en verdad está al lado. Cuando Y- tú ves el cartel de Cascada Santa Ana, la otra cascada dice que está a 20 minutos, pero en verdad caminas 2 o 3 minutos y Ya ya la estás estás, viendo. estás justo en la base y empiezas. Quizás te demoras un poco más caminando entre las piedras para llegar a lo más cerca posible a la cascada. Pero tienen que ir. Sí, vayan y péguense su grito así. Misión cumplida en el lado argentino. Nos subimos al auto para emprender el regreso, pero cruzar la cordillera de vuelta es un espectáculo en sí mismo. Pasamos nuevamente por el límite internacional, donde el paisaje se transforma y nos rodea el impresionante bosque fantasma, ese mudo testigo de la erupción volcánica que cambió esta zona para siempre. Pero la ruta no termina en la aduana, ya estamos de vuelta en Chile y nos vamos directo a descubrir los secretos del Parque Nacional Puyehue. Acabamos de hacer los trámites aduaneros en Chile y 4:40. 3 minutos más abajo ya está la entrada al Parque Nacional Puyehue, sector Anticura. Venimos a ver algunos saltitos. Ya son las 4:40 de la tarde Así que vamos a ver cuántos podemos hacer también, cuánto ¿Por nos la hora? demoramos. Sí. y ni siquiera hemos almorzado. Estamos muertos de hambre, así que vamos a ver si podemos engañar la tripa con algo si es que venden acá. En este lugar no solamente podemos ver algunas cascadas, también hay cabañas, hay sector de camping. Vi que tenía hartas cabañas. Está bien bonito. Sí, está bien bonito. Hay un restaurante también. Nosotros no hemos almorzado, pero queremos hacer cosas. Y si no, no alcanzaríamos. Debimos haber traído comida, pero Sí, traigan comida. no lo hicimos. Espera un rico asado en la casita. Es verdad. Primera cascada que veremos acá es el Salto del Indio. Queda a menos de media hora desde acá, a 1 kilómetro. Súper cerca en verdad. Y después iremos a otro. Y la entrada a estos... Dificultad baja, tiempo de 35 minutos. Y la entrada a estos senderos es de 4.000 pesos por persona. Estoy impresionada de los árboles que hay en esta ruta. Miren, son enormes. Ya se empieza a escuchar la caída de agua. Nos estamos acercando. Primer salto. Con ustedes el Salto del Indio. Está súper lindo. Creo que lo que más me gusta de este salto es la cantidad de agua que trae, cómo cae con tanta fuerza en esa caída. Cuando llegamos al ingreso al parque, nos dijeron que había un salto, que era el Salto de la Princesa, que no tenía agua. Y tal vez el Salto de la Princesa viene por acá. Que aquí hay un río que está seco. ¿Cómo se llama? 15 minutos y partimos por el segundo sendero para ver el Salto Repicura o Repucura. Repucura. En este sendero hay 2 saltos. Está el Salto de la Princesa y el Salto Repucura. Pero en este momento el Salto de la Princesa no tiene agua. Así que vamos solamente a ver el Repucura. Se supone que deberíamos estar llegando en 1 hora. Y media, dijeron. Mira, aquí existen los arbolitos con vida por su exterior. Sí, es más frío, tal vez esta parte más húmedo, porque la montaña atrapa las nubes que vienen desde el mar. Acá debería estar el Salto de la Princesa, pero está completamente seco. Y ahora vamos al Salto Repucura. Demasiado seco. Sí. Ya se escucha, miren, escuchen. ¡Ah! Escuchen. Se escucha la agüita. Hay una bajadita al río, ¿A dónde? hace calor. Dan ganas de meterse. Digo, hay una bajadita al río y la Cata dice, ¿a dónde? Estamos en ella. Ah, yo pensé que bajaba como bajar en el agua. No. Parece que falta poco. Mirador Volcán Puyehue, Salto Recupura, Bosque Antiguo. Debería llamarse Bosque Encantado. Bosque de duendes. Al fin estamos llegando. Se ve muy cerca el salto.
Salto Repucura. Uy, está resguardado. Súper resguardado, parece que la gente aquí se caía antes. Está muy resguardado. Está bien, no. Está bien, bien seguro. Estamos en pleno verano y me imagino que en invierno debe traer mucho más agua, que la cascada debe ser completa, de lado a lado. Estamos terminando la caminata por el Parque Nacional Puyehue, sector Anticura. Ya visitamos los principales cascadas que hay en este sector. Creo que nos queda una pendiente y se llama, si no me equivoco, Cascada Toro. ¿Al frente? Al frente, pero por la hora ya no lo alcanzamos. Y en el video anterior, cuando fuimos a Bariloche y Villa La Angostura, también mostramos una cascada que está muy cerca, está al lado de la carretera en verdad, justo antes de llegar a la aduana chilena, que se llama Cascada de los Novios. Sí. Muy bonita, llegamos ahí en la mañana, tempranito, se veía espectacular, así que es uno de los lugares que también tienen que pasar. Esperamos que les haya gustado este video, a nosotros nos encantó el día, ha estado redondito y lo vamos a terminar con un rico asado además, así que nos vamos a la casa ahora. Así que cualquier cosa ahí, comenten en el video, dudas, consultas, sugerencias. Si conocen algún salto como el Santa Ana, díganos, quiero saberlo. ¿Tú quieres saberlo también? Sí, de todas maneras. Oye, y si andan por acá, por la zona, no dejen de lado el cruzar al otro lado de la cordillera. Y si pueden ir a conocer Villa La Angostura, no se van a arrepentir. Si van, eso sí, lleven comida para los saltos. Nosotros todavía no almorzamos. Ahora vamos a comer. Así que eso me gusta. Si les gusta el video, nos comentan. Síganos si es que todavía no nos siguen para seguir viajando juntos, que la vida es viajar.